Quiero compartirles la palabra de Dios. La base bíblica está en Gálatas 5, versículos 13 al 21. El tema se llama Viviendo dominado por mi carne. El tema de esta ocasión se llama Viviendo dominado por mi carne. Y la base bíblica está en un libro de la Biblia que se llama Gálatas, la carta del apóstol San Pablo a los hermanos de Galacia, capítulo 5, versículo 13. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfazáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los amonesto, dice la palabra de Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El tema es viviendo dominado por mi carne. Y es muy importante considerar que el primer versículo de la base bíblica, el versículo 13, está dirigido no a homosexuales, no a prostitutas, no a borrachos, no a idólatras. Este primer versículo dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Es una carta que está dirigida a los hermanos, es a los cristianos, al pueblo de Dios. Esta carta no está siendo dirigida a un pueblo pagano, idólatra, a un pueblo pagano que vive sin Dios y sin esperanza, sin luz. No, esta carta está dirigida, estas palabras están dirigidas por el Espíritu de Dios al pueblo de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Hemos sido llamados a libertad. Y nos dice la palabra en estos primeros versículos, en el versículo 16, dice: andad en el Espíritu y no le des satisfacción a tus deseos carnales. Y luego dice: porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra el deseo de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La palabra de Dios nos enseña que hay una batalla, una lucha interior dentro de cada creyente, dentro de cada hermano, en su mente, en su corazón. Allá en su interior hay una lucha espiritual muy fuerte. Y cuando esa lucha espiritual se pierde, el cristiano está viviendo dominado por su carne. Ese es el tema: viviendo dominado por mi carne. Por esa razón, el pueblo de Dios tiene fracaso. Por esa razón, los siervos de Dios caen en pecado. Por esa razón, las iglesias están en apostasía, porque han recibido al mundo por amigo. Tienen amistad con el mundo, y la palabra de Dios dice que no amamos el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago 4:4 dice: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y hay gran parte del pueblo de Dios y de siervos de Dios que hablan como el mundo, que visten como el mundo y que caminan como el mundo, tratando de no ser religiosos, pero caen en el extremo de la mundanalidad y son guiados por la carne. La palabra de Dios habla de la carne refiriéndose a todo lo que es natural, refiriéndose a nuestros sentidos, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras emociones, a nuestra voluntad. Que es una bendición que nuestro cuerpo tenga los 5 sentidos: el oído, el olfato,
el gusto, el tacto. Es una bendición que podamos nosotros saborear el agua, que podamos disfrutar del aire fresco a través del tacto. Son una bendición nuestros sentidos, pero la palabra de Dios dice que cuando estos sentidos nos dominan, estamos en desobediencia a Dios. Cuando este cuerpo, esta carne nos gobierna, nosotros como hermanos caemos en pecado y tenemos tantas personas creyentes. Hay una epidemia en México, la epidemia de la obesidad, y tenemos tantos creyentes y pastores a punto de infartarse por un sobrepeso tremendo, porque está siendo dominado por la carne. Dice la palabra: pon cuchillo a tu garganta. Y el cristiano no pone cuchillo a su garganta, se atraganta como si fuera la última comida de su vida, como si ya no fuera a comer en toda su vida. Y tenemos muchos siervos que están gordísimos, con un sobrepeso, que están a punto de morir por un infarto. Usted me puede decir: bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la palabra de Dios? Puede decir: yo como porque tengo hambre, porque me gusta, porque yo soy gordito desde niño. No, déjame decirte que la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si un carro, un simple carro, óyelo bien, tú tienes que hacer el cambio de aceite, tienes que hacer una afinación para que funcione bien. ¿Por qué no cuidas tu cuerpo, que es el vehículo que usa el Espíritu Santo para su obra? Nuestro cuerpo es el vehículo que usa Dios para comunicarse con la demás gente, para usarnos, para ministrarles. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad? Hay aquel que destruye el cuerpo de Dios, del Espíritu de Dios, dice: Dios los destruirá al tal. Y hay dentro de este tremendo tema, viviendo dominado por la carne, no solamente podemos decir el alimento, no, también hay lo que es nuestros ojos. Si nosotros vivimos de nuestros ojos y de nuestros oídos, vamos a encontrar nosotros una información equivocada en este mundo, a través de la radio, a través de la televisión que no teme a Dios, a través de esos programas que son ateos, que no creen en la palabra, que no son temerosos de Dios. Nosotros escuchamos todos los días noticias de muerte, de tanta gente que se mata, que se suicida, que hay narcotráfico, que hay homosexualismo, que hay prostitución, que hay escasez, que hay hambre, que hay corrupción en los partidos políticos y que los malos gobernadores, etcétera, puras malas noticias. Y de eso se llena mucha gente de Dios que está escuchando las noticias, y aquellas hermanas que les gusta ver sus telenovelas solamente están oyendo de adulterio, de fornicación, de muerte, de homosexualismo, ahí como si fuera en cada familia hubiera un homosexual o una lesbiana. Que la gente cristiana está recibiendo esos mensajes a través de esas telenovelas, a través de esas canciones de muerte que hay en la televisión, donde se promueve el sexo, donde se promueve el erotismo, la sensualidad, y los están haciendo que practiquen el adulterio, la fornicación, diferentes perversiones sexuales. Eso lo está llevando. ¿Por qué? Porque estás viviendo dominado por tu carne, porque estás dejando que tu carne te domine y no el Espíritu de Dios. Déjame decirte, dice la palabra aquí en el versículo 16, digo pues, andar en el Espíritu. Este es el consejo de Dios, que andemos en el Espíritu, pero no lo vamos a lograr si estamos echando a andar. Cuando llegamos a la casa tomamos un control y lo echamos a andar en el televisor, y estamos accionándolo. Y están dando la televisión en programas que solamente están destruyendo nuestra vida cristiana, que están destruyendo nuestra relación con Dios. Ya no podemos orar, ya no podemos leer la Biblia porque nos atrapan estos programas del diablo. Déjame decirte que yo no sé cómo está jugando la selección mexicana. Yo no sé si ha ganado, si ha perdido, porque yo no he tenido tiempo para ver esos partidos. Yo no sé, pero hay hermanos que ahorita están viendo en la televisión a ver si va a ganar Cristian Mijares. Hay hermanos que están orando para que gane. Déjame decirte que el diablo te está engañando, hermano. Ponte a orar, záfate de esas cadenas de Satanás, vive en el Espíritu, no dejes que te domine la carne, porque el peor enemigo que tenemos nosotros los cristianos duerme con nosotros, y no es nuestra esposa, es nuestra carne, somos nosotros mismos. Y dijo Pablo: ¿quién me librará de esta carne de muerte, de este cuerpo de muerte? Porque nuestra carne es la que nos puede llevar a la perdición y al mismo infierno, si no tenemos cuidado con lo que vemos, con lo que hacemos, porque la palabra de Dios dice, andar en el Espíritu, es lo que dice aquí la palabra. Y no le des satisfacción a los deseos de tu carne. Nuestra carne quiere estar en el aire acondicionado, acostados ahí con el control remoto. A ver, por favor, tráiganme los refrescos, tráiganme la botana, tráiganme la cena. Y ahí está engordando como si se estuviera preparando para el 24.
para un sacrificio. Así están muchos creyentes hoy en día. Pero la palabra de Dios aquí te dice, andar en el Espíritu. Hermanos, hemos sido llamados a libertad, hermanos, y no debemos volvernos a encadenar, no debemos dejar que esta carne nos domine. Tenemos que someter esta carne, y si no se quiere someter, ¿sabe qué? No le debe comer. Para eso es el ayuno, para eso es la oración. Cuando esta carne nos sujeta, nos quiere dominar y nos da coraje porque no nos toman en cuenta o nos hacen sentir menos, nuestra carne se revela y queremos a veces que nos mencionen, queremos que nos den importancia, y cuando no se menciona nuestro nombre, nos sentimos heridos, nos sentimos ofendidos porque vivimos en la carne. Mucho pueblo de Dios es un pueblo egocéntrico, que su vida gira alrededor de sí mismo. Debemos de ser cristocéntricos, que el nombre de Cristo sea alabado, que Cristo sea glorificado, que el Espíritu de Dios se mueva con poder. Pero ahora tenemos iglesias egocéntricas, pueblos egocéntricos, que solamente ellos se dan la gloria, que solamente ellos son los dueños de la iglesia, y dicen, yo tengo una iglesia de tantos miles, yo tengo un ministerio, yo soy, y el yo, y el yo, y el yo, y luego ahí está. Y cuando menos se da cuenta usted, aquel hombre ya es un adúltero, aquella iglesia ya se convirtió en una iglesia apóstata, que recibió herejías, que recibió falsas enseñanzas, falsos profetas. ¿Y sabe por qué? Porque no está siendo dirigida por el Espíritu de Dios, porque no anda en el Espíritu, porque anda en la carne. Todos aquellos que están militando y luchando por tener la iglesia más grande de la comarca lagunera, si no es el Espíritu de Dios el que te está motivando, si la pasión por las almas no te está dominando tu vida y tu corazón, si tú no sientes amor por los perdidos, cualquier método, cualquier sistema de crecimiento va para abajo, va al fracaso, va a la ruina. Si tú solamente te dejas impresionar por los libros de ese coreano que tiene cientos de miles de gentes en su congregación, déjame decirte que esa no es la forma de trabajar. Tú tienes que ser sensible al Espíritu de Dios, tienes que buscar a Dios en oración y pedirle que Dios salve las almas. Si tú no las vas a pastorear, no importa que las pastoree otro siervo de Dios, pero que sea Dios el que las salve, el que las transforme, el que las regenere. Porque mucha gente llena las iglesias los domingos sin ser salva. Mucha gente solamente está convencida, pero sus pecados no han sido lavados, pero su mente no ha sido transformada, no ha sido regenerado, no ha tenido un nuevo nacimiento. Porque ahora se predican chistes desde los púlpitos. Ahora se critica a David porque cayó en el adulterio. Se critica a Pedro porque se hundió cuando iba caminando. Y se les busca crítica a los grandes hombres de Dios, siendo que nosotros somos menos que un gusano. No podemos nosotros ponernos de jueces, porque el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios registrara lo que nosotros hemos hecho, ¿qué sería? Seríamos de lo peor que ellos. Pero ese hombre, David, fue un hombre lleno del Espíritu, un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Y si Dios, el Espíritu de Dios no le tapó a David su pecado, tampoco te lo va a tapar a ti, pastor, evangelista, profeta, músico. Dios no te va a tapar tu pecado y te lo va a escribir a la luz pública. Porque si Dios no tapó el pecado de David, tampoco va a tapar el tuyo. Dios tenga misericordia y nos lleve a una vida de santidad y podamos decirle a nuestra propia carne, no, en el nombre de Jesús te sujetas. Y hay que ayunar, hermanos, hay que ayunar, hay que abstenernos de alimentos para que esta carne se quebrante y se someta, y Dios, el Espíritu, tome control de nuestra vida y podamos ser instrumentos usados por Dios. Pero el amor edifica, hermano. El amor edifica, el amor cubrirá multitud de pecados, pero sin amor, sin misericordia, donde solamente aplican la letra, la ley, y están cortando cabezas en las iglesias, y están cortando ministerios de Dios, porque no tienen misericordia, porque no saben lo que es el amor de Dios, no saben que Cristo fue el que lloró, el que cargó esa cruz pesada. Y cuando iba a la cruz del Calvario, todavía ahí dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Si tú sintieras lo que Cristo sintió, no harías eso que haces. Pero eso hacen muchos siervos y creyentes porque viven dominados por la carne, porque están peleando por ensanchar su territorio, por ganar gente, pero para tener riquezas, para llenarse los bolsillos de dinero, para tener los mejores carros y las mejores casas, y están ahí predicando no de redención, no están predicando de salvación, están predicando una oración de un tal Jabes, que la Biblia solamente habla un capítulo de él, y están hablando y de dinero, y de dinero, y de dinero, de avaricia. Dios reprende a esos demonios. Cristo Jesús te ama y quiere salvarte.
y solamente la sangre de Jesucristo va a limpiarte tus pecados. Solamente el sacrificio expiatorio de Jesús te va a dar el pase al cielo. Si tú crees en Jesús y lo recibes en tu corazón y naces a una nueva criatura, tú tienes la vida eterna. Pero Dios no ha prometido darnos riquezas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y la iglesia del primer siglo, muchos murieron mártires, fueron masacrados. La vida cristiana, la verdadera, las marcas de un siervo de Dios. Usted lea la biografía de Pablo. Dice Pablo: en mi cuerpo traigo las huellas de mi Cristo, porque fue azotado con varas, con látigos, fue encarcelado, sufrió naufragios, sufrió mucho por el amor de Cristo. Un verdadero siervo de Dios va a sufrir. Un verdadero siervo de Dios no es aquel que se la pasa viajando en aviones. Un verdadero siervo de Dios no es aquel que está en los mejores hoteles de 5 estrellas. Ese es un engaño de Satanás. Los siervos de Dios son la gente más sencilla, más humilde, la gente que usa el Espíritu de Dios. Porque muchos hombres empezaron siendo ministrados por el Espíritu, pero ahora andan en la pura carne. Pero ahora sus ministerios tienen un precio. Ahora se jactan de ser los mejores, la gente más educada, la gente más próspera, la gente que más viaja a todas partes del mundo. ¿Pero a qué vas? Solamente a copiar ideas. No, ponte a orar, ponte a ayunar, y Dios te va a dar su estrategia. Dios te va a decir cómo vas a vencer las tinieblas y las almas vas a ser arrancadas del poder de Satanás. Y Dios te va a dar un pueblo santo. Pero eso se va a lograr de rodillas y en ayuno, hermano. Eso no lo vas a lograr porque vayas a buscar a esos vividores que andan allá predicando en otros países, que solamente les interesa el egocentrismo, salir en los mejores lugares, en las mejores cadenas de televisión y viajar en avión y tenerlo todo. No, hermano, mucha de esa gente se va a quedar porque se han desviado, porque viven en la carne, porque no son guiados por el Espíritu de Dios. Y aquí lo dice la palabra, aquí están las manifestaciones de la carne, y estamos hablando del pueblo de Dios, porque la palabra de Dios dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, este pasaje está dirigido a hermanos, a siervos de Dios, a gente cristiana, fuiste llamados a libertad, fuiste llamados, versículo 13 a los Gálatas, y dice la palabra, andar en el Espíritu, no en la carne, y manifiestas son las obras de la carne. Cuando esa pelea interna se pierde, cuando esa lucha interna tú dejas que tu carne te domine, tú no permites que el Espíritu de Dios te domine, sino que tú te alimentas y te alimentas de la carne. Esa vida espiritual va a perder cuando tú alimentas más tu carne. El Espíritu de por sí no va a ganar, tu vida espiritual no va a ganar. Si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no lees la Biblia, si tú no convives con hombres santos de Dios, te juntas con gente soberbia, con ministros soberbios, con iglesias como la de la Odisea que se sienten que lo tienen todo, que no necesitan nada. Tu vida espiritual va para abajo. Tú debes de juntarte con ungido de Dios, con gente que trae el Espíritu Santo del poder, donde Dios está salvando, sanando, transformando vidas. Dice aquí la palabra, manifiestas son las obras de la carne, y estamos hablando del pueblo de Dios, que son adulterio, fornicación. Y si Dios no le tapó a los corintios, si Dios dice ahí que los corintios, uno de ellos tenía la mujer de su padre, Dios no va a taparle el adulterio y la fornicación de las iglesias modernas, de los pueblos de Dios. ¿Qué hay? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Cuántos hombres hay que no pueden ver a una mujer y la desean? ¿Cuántos creyentes hay que no pueden evitar ver a las jóvenes cómo se visten hoy la mujer provocativamente, enseñando más de lo debido? Y las mujeres de ahora no tienen pudor, no saben lo que es pudor. Pasan por la calle como se vestían antes las prostitutas, así se visten muchas mujeres. Y lo peor, que muchas mujeres en las congregaciones también se visten así. Déjame decirte que lo que dice la palabra, cuando tú te vistes así de esa forma provocativa, eres una mujer que anda en la carne. Eres una mujer que no está siendo tomada por el Espíritu de Dios, sino por tu carne, y estás siguiéndole la corriente a lo que dice la televisión, que debes de vestir como las modelos, que ahí salen con muy poca ropa y enseñando su cuerpo, exhibiéndose, exponiéndose a la lascivia de los hombres, exponiéndose a la concupiscencia de hombres corruptos. Pero dice la palabra también aquí, idolatría. Hay mucha idolatría en el pueblo de Dios, aunque tú no lo creas. Hay quienes idolatran a los cantantes cristianos y tú no puedes decir nada de ningún cantante cristiano, ni siquiera que se desafinó, porque hay grandes cantantes cristianos que hay grabaciones que se desafinan. Y tú no puedes decir, fulano se desafinó porque todo el mundo se te echa encima. Porque hay idolatría entre los cantantes cristianos, hay idolatría entre siervos de Dios, hay idolatría dentro del pueblo de Dios. Así no fuera, no estuviera aquí escrito, pero aquí está escrito porque hay idolatría dentro de los hermanos. También dice la palabra hechicería.
¿Cuánta gente cristiana ha sido víctima de la hechicería porque se mete en los terrenos de Satanás? Déjame decirte que yo supe de un caso, y hay muchos casos, pero hay gente que por años ha ido a la iglesia, hay gente que es conocida como evangélica, como hermanos, y ¿sabes qué? Yo he conocido casos donde a esa gente le han dicho: tu hijo está muy enfermo, tu hijo se está muriendo porque le hicieron un embrujo, y esta gente, siendo cristiana, han pagado grandes cantidades de dinero a los brujos para que les quiten esos malos, porque no tienen fe, porque no conocen la palabra, porque no están firmes, porque andan en la carne, y aquel dinero que con tanto esfuerzo están juntando y lo están guardando, el diablo viene y se los quita en un momento. No dan ofrenda, no dan diezmos porque no creen en eso, pero si viene Satanás y en un momento te quita 5,000, 10,000, 20,000 pesos, en un momento te los quita, engañándote, diciéndote que va a matar a tu hijo, que va a matar a tu hija. Cristo reprenda al diablo, pero yo conozco casos, no estoy hablando en ignorancia, y me da tristeza saber y conocer hermanos que han ido a consultar a los hechiceros. Hermano, cuando tú pídele perdón a Dios, renuncia a Satanás, pídele perdón a Dios y sírvele a Dios, busca a Dios como nunca para que tú puedas escapar de Satanás, para que Dios te libre de la condenación. Déjame decirte que la palabra de Dios habla de las obras de la carne, que son muchas. Habla la palabra de Dios aquí: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Y esto se da. ¿Cuántas iglesias no hay? ¿Cuántos siervos que no se pueden ver unos a otros? Desgraciadamente, ¿sabes por qué? Cuando se piensa que no es, esa persona no me gusta cómo predica, es que esa iglesia no me gusta. Déjame decirte que la obra de Dios es grande, que hay muchos ministros, que hay muchos siervos, que hay muchos hermanos, y tenemos que entender que Dios ha salvado a otra gente, que Dios ha levantado a otras personas, y si el Espíritu de Dios que nos ha purificado a nosotros, que nos ha santificado, que nos ha regenerado, es el mismo Espíritu que los ha llamado, y tenemos que aprender a amarlos y a orar por ellos, a interceder por ellos. No debe haber pleitos dentro del pueblo de Dios, no debe haber celos, porque hay mucha gente que tiene celos y dice: no, tú no vayas a aquella congregación. Y hay iglesias activistas donde se llenan, todos los días tienen servicios, pero no porque estén siendo edificados, no porque estén siendo discipulados, sino porque hay siervos que tienen miedo y llenan de actividades a su gente para que no se les vaya a otra parte. Porque dicen: no, ¿qué tal si encuentran por allá otro pasto más rico que el que yo les doy? Se van a ir, ya no van a venir. Y tienen miedo muchos siervos y se llenan de actividades todos los días de la semana. Ahí tienen a la gente, no saben ni para dónde van, pero ellos ahí están, brincando y saltando. Déjame decirte que la iglesia, la palabra de Dios enseña que tiene que haber evangelización, discipulado y adoración. Esos son los 3 puntos fundamentales de la iglesia, de la razón de ser de la iglesia. Si en una iglesia no se están ganando almas, no hay programas de evangelización, está fuera de la voluntad de Dios. Si en una iglesia no se está llegando a la maduración del pueblo, de los convertidos, si no están siendo discipulados, están fuera de la voluntad de Dios. Aunque hagas otras actividades, esto es lo fundamental que se debe hacer en las congregaciones. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Se está viviendo en la carne, dominado por la carne, dominado por lo que se ve. Los impulsos del Espíritu vienen y nacen a través de una vida de oración, a través de escudriñar la palabra, de una meditación en la palabra. Ahí viene el avivamiento, ahí viene el amor por la pasión por las almas, ahí viene la guianza y la dirección del Espíritu. La gente necesita ser libre. El marihuano necesita ser libre de esas cadenas, el alcohólico necesita ser libre. Eso lo vas a lograr de rodillas, orando a Dios, pidiéndole a Dios que el Espíritu de Dios libere a esa gente. Eso no se va a lograr de otra manera. Entonces quiero decirte, querido amigo, querido hermano que me estás escuchando, tenemos que vivir dominados por el Espíritu de Dios, no dominados por nuestra carne. Tenemos que decirle a nuestra carne: basta, ya basta de que me domines, ya basta de que me separes de mis hermanos, ya basta de que me gobiernes. Tenemos que vivir siendo impulsados por el Espíritu de Dios, porque dice la palabra que el fruto del Espíritu, no dice los frutos, no dice los frutos, dice el fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra esas cosas no hay ninguna ley. Y el versículo 24 viene a rematar con este tema: porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que significa la cruz de Cristo, crucificar tu carne. ¿De qué manera la vas a crucificar? ¿Cargando una cruz, golpeándote? No, de esa manera no. ¿Cómo? Doblando tus rodillitas aunque te duelan,
Aunque te duelan, hay que doblarlas y hay que orar. Lo más que puedes orar, lo más que puedes, hay que orar para someter a esta carne, que se someta y someter todo pensamiento que Satanás traiga a nuestra mente, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando Satanás viene y te hable a tu mente y te diga que aquella mujer está muy guapa, tú dile al Señor, te reprenda Satanás, porque yo soy una nueva criatura. Soy un hijo de Dios y yo no puedo ser igual que los demás. Cuando Satanás venga y te hable mal de un hermano o de un siervo, repréndelo en el nombre de Jesús. Hay que dominar esta carne, hay que someterla a través del ayuno para que el Espíritu de Dios se mueva con poder. Porque Dios no puede tomar a gente obesa, a gente carnal, a gente que solamente está pensando en comer y en dormir. Dios quiere gente espiritual, gente llena del Espíritu, gente llena del Espíritu. Entonces, cuando esto sucede, cuando el Espíritu de Dios está en ti, tú vas a crucificar tu carne de esa manera, le vas a decir que no al pecado, le vas a decir que no. En lugar de aprender tu televisor, tú vas a aprender el radio para escuchar palabra de Dios. Tú vas a poner música cristiana y vas a experimentar en tu vida que no te va a importar nada. A mí no me importa el fútbol, no me importa nada de lo que está pasando allá en el box ni en la televisión, porque eso es muerte. El ocuparse de la carne es muerte, dice la palabra. Dice la palabra que ocuparse de la carne es muerte. Que practica todas estas cosas de la carne, dice, no heredarán el reino de Dios. Y yo como cristiano, Dios me ha sacado de ahí. ¿Qué te quiero decir? Porque yo siempre estaba al pendiente de los juegos del Santo Laguna, de la selección, siempre me gustaba verlos. La lucha libre me gustaba verla también, ¿cómo no? Sobre todo cuando yo no tenía ningún compromiso, ¿verdad? Porque siempre que he tenido compromisos yo me voy a alabar a Dios. Pero los días que no tengo compromiso, pues yo estaba viendo la tele. Pero gracias a Dios que Dios me está sacando de eso. Gracias a Dios que Dios me ha sacado de eso y quiero permanecer. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a santidad. Dios nos está haciendo un llamado a vivir en el Espíritu. Y hay que separarnos de esas cosas que nos están perjudicando en nuestra vida espiritual. Yo te invito, hermano, amigo, que estás escuchando este mensaje, viviendo dominado por mi carne. Ya no sigas dominado por tu carne. Ya no lo hagas. Ahora vive en el Espíritu. Como dice Gálatas 5:24, los que son de Cristo, si tú eres de Cristo, debes crucificar tu carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, debemos andar también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros, como dice el versículo 26. Hay que atender a la palabra. Hay una lucha espiritual dentro de el interior de cada creyente, de cada siervo. Y no va a ganar el Espíritu nomás porque sí. No. Si tú alimentas más tu vida espiritual, vas a vencer tu carne. Pero si tú alimentas más tu vida carnal, va a ganar tu carne. Por lo tanto, si tú echas a andar acciones que alimentan más tu carne, tu vida espiritual se va a declinar y va a ir hacia abajo. Y vas a ser un religioso como toda la gente. Solamente vas a ir ahí por compromiso. No vas a sentir amor, no vas a sentir gozo. La palabra te va a cansar, la alabanza no te va a satisfacer. Y vas a decir, oh, pues qué aburrido estás el servicio, qué largo está, ya me quiero ir a mi casa a descansar. ¿Por qué? Porque andas en la carne, porque estás siendo dominado por tu carne. Pero déjame decirte que va a llegar un día en que vamos a estar siempre alabando a Dios. Y hay que imponernos porque ya no va a haber fútbol ni va a haber telenovelas, hermano. Así que hay que romper con eso. Allá no va a haber box ni lucha libre, tenemos que romper con todas esas ataduras. Pero sí va a haber alabanza, sí va a haber bendición y tenemos que meternos en la vida del Espíritu, hermano. Pero esa es una decisión que tú vas a tomar. Si tú quieres seguir siendo un canal dominado por tu carne, vas a seguir siendo toda tu vida. Pero Dios no lo ha dispuesto así. Dios quiere y nos exhorta a que andemos en el Espíritu. Dios nos exhorta a que crucifiquemos esta carne con sus delitos y pasiones y deseos. Dios nos exhorta a hacer morir lo terrenal en nosotros y a dejar que el Espíritu de Dios nos llene. Pero esto se va a lograr solamente cuando tú tomes una decisión. Cuando tú digas, ya basta, ya me cansé de esta vida tan miserable que estoy viviendo. Ya me cansé de esta vida tan vacía, tan hueca. Ya me cansé de esta religiosidad. Ya me cansé de ser dominado por la carne. Ya me cansé de siempre estar comiendo a todas horas. Ya me cansé de estar hablando de mis hermanos, de estar criticándolos. Ya me cansé de estar viendo las telenovelas. Ya me cansé de estar viendo estos programas donde solamente salen ahí maricones que según esto está de moda. Ya me cansé, ya me harté de todo esto. Si tú eres un hombre de Dios, si tú eres pueblo de Dios, no debes de estar contento con eso que estás viendo. Porque tu espíritu está gimiendo por comunión con Dios. Tu espíritu está gimiendo por la palabra.
Déjame terminar diciéndote que hagas una decisión esta noche, que consagres más tu vida a Dios, que busques más de Dios, que escudriñes la palabra, que ayunes, que te pongas en oración y que tu carne no te domine, que no te domine tus ojos, lo que tú ves, que tú no vivas de afuera para adentro. La vida cristiana se vive de adentro para afuera, del espíritu al alma y luego al cuerpo. Dice la palabra que correrán como ríos de agua viva, fluirán de nuestro interior. Pero si tú vives tu vida cristiana de afuera hacia adentro, por lo que tú ves, por lo que tú oyes, por lo que tú sientes, por tus emociones, vas a fracasar. Tú debes de vivir tu vida espiritual a través del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo sé que tu palabra no ha caído en mala tierra, Señor, y que no volverá vacía, sino que va a ser y va a cumplir el propósito por el cual tú lo has enviado. Bendice a cada uno de tu pueblo, Señor. Bendice a tus siervos, bendice a tus congregaciones. Bendice, Padre Santo, a aquellos que te aman sinceramente, aquellos que tienen esa lucha, aquellos que están luchando, Señor, por vivir en el Espíritu, aquellos que no saben cómo, Padre Santo, indícalos, Padre, que es con oración, con ayuno, que es con meditación en tu palabra. No es con espadas ni con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios. No es con métodos humanos, no es con fórmulas chinas, ni coreanas, ni colombianas. Es el Espíritu de Dios en tu vida. Aquí en esta comarca lagunera, Dios te quiere usar. Dios te quiere levantar con poder. Pero tú debes de ser un hombre espiritual. Tú debes de ser un cristiano influido por el Espíritu de Dios. Que fluya en tu ser. Que salga, que te haga vivir en novedad de vida, que tú andes sobre el pecado, que tú andes sobre la inmundicia, que tú venzas en todos los campos y en todos los terrenos a Satanás. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo en esta noche, abundantemente, Padre. Bendice a tu pueblo, todos aquellos que han escuchado es porque tú quisiste que ellos escucharan hoy este mensaje, Señor. Bendícelos de una manera especial, Padre. En el nombre de Jesucristo, bendícelos. Dios les bendiga. Aquí estamos todavía en vivo. Háblanos al 750-2033. Dios te bendiga.